¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Singapur y tenemos campeón de constructores. Al fin se cierra ese campeonato que ya estaba bastante dicho desde hace rato. McLaren logra su segundo campeonato de constructores seguido, ¿cierto? Después de una época de mucha sequía y que hace que sea el segundo constructor, ¿cierto? Que tenga 10 campeonatos, o sea, es el segundo constructor con más campeonatos del mundo. Primero está Ferrari con 16, McLaren queda con 10, desempata con Williams que tenía 9. Finalmente, un poco eso es el logro de McLaren, con un auto que ha dominado la temporada, que ha tenido muy buenos circuitos, pero que parece que va en decadencia porque el auto dejó de evolucionar y Red Bull sí ha estado evolucionando, por lo tanto se acercan las posiciones también en los campeonatos de pilotos. Eso no está decidido y vamos a tener emoción hasta el final, Pablo. Dijimos que Singapur, si Red Bull andaba bien, entonces va a andar bien en todo el resto de los circuitos, es lo más probable. Pablo, ¿cómo viste esta carrera? Aparte de, estuvo bastante latera, pero ¿qué conclusiones sacamos? Hola, hola a todos. Sí, una carrera no muy emocionante, pero yo creo que sí tiene hartas cosas que analizar y eso es lo bueno. En particular, como tú dices, un Red Bull que demostró que podía llevar un buen ritmo, a pesar de que yo creo que se equivocan ahí un poco en la estrategia, pero sí con harta diferencia nuevamente entre lo que hace Max y lo que hace Yuki. Que habíamos hablado otras veces que Yuki estaba Exacto. subiendo, entonces podía hacer, claro, implicaba una mejora el auto. Ahora Max tuvo hartas quejas, entonces me quedan un par de dudas y sobre todo porque finalmente termina siendo Mercedes el auto que mejor se adapta. Yo, Nuevamente, ¿cierto? Como fue en Canadá, una cosa medio sorpresiva. híjole. Y dominando una carrera bastante cómodo. Entonces, lo bueno es que efectivamente, como tú dices, al parecer Red Bull no ha dejado de volar. Lo ha dicho Loret Meki, ¿cierto? Ellos han seguido trabajando, a pesar de que en algún momento pensaron en quizás abandonar todo, pasar el siguiente año. Y McLaren, cuando se vio quizás con tanta ventaja, dejó de hacerlo. Y ahí es donde efectivamente ahora se acercan un poquito a las posiciones, pero si será suficiente como para alcanzarlos o no, entra la duda. Pero mete miedo, ya lo dijimos la semana pasada. Mete miedo ahí un Max. Sí, Max Verstappen que en esta carrera sale segundo, hizo una defensa muy buena en términos de que también el circuito favorece esa defensa. Prácticamente es imposible pasar en Singapur a no ser que exista una diferencia muy grande de neumáticos y por ahí lo que le pasó a Hadjar, ¿cierto? En la carrera, que tenía problemas de motor y que no le permitía estar peleando, ¿cierto? Y por eso lo pasaban fácilmente. Em, pero McLaren sigue dominando en términos de que ya tiene el campeonato de constructores, se celebró, hubo un poco de polémica, ¿cierto? Que Piastri no apareció en el podio, por ahí también se dice que ese podio no era para los pilotos, sino que era solamente para el equipo, pero Norris aparece y se mete en el podio, estando ahí obviamente después de la ceremonia de el tercer lugar que logra Norris. Entonces se genera ya este ambiente enrarecido en McLaren, porque también en carrera Lando Norris logró meter el auto y pasar a Piastri de una buena vez. Algo que no habíamos visto y que le habíamos pedido a Norris que hiciera y que fuera agresivo en pista. Y lo hace con Piastri, que Piastri le abrió la puerta y Norris se lanzó con todo. No lo aprieta contra el muro, pero claro, casi se lleva a Max y tiene que hacer una maniobra evasiva. Pero todo un lance de carrera y donde Piastri queda reclamándole al equipo que debería devolverle la posición Ujú. porque finalmente un poco lo deja como que lo choca, ¿cierto? Y no es un poco el espíritu. Pero esto es el inicio de la guerra. Hoy McLaren ya tiene campeonato de constructores, que era lo más importante que quería lograr el equipo. Obviamente es muy importante lograr el campeonato de pilotos, pero de ahora en adelante, ¿se van a respetar esas papaya rules? Sí, yo creo que van a tener que tener una versión 2.0. Siempre es cierto de que había que asegurar primero el campeonato. Ahora nosotros también decíamos, ojo, que si se te acerca Max, quizás lo que vas a tener que hacer es proteger uno de los pilotos. Pero claramente Lando no va a estar muy feliz, muy contento, muy de acuerdo si es que se decide proteger a Pierre también el cerca, no es que esté así todo. Entonces está complicada la cosa. Si vamos al incidente de carrera, efectivamente fue una cosa de carrera donde Lando igual trata de evitar a Max, no le tire el auto directamente a Piastri, pero efectivamente estaba el espacio y Lando lo atacó, por lo que él necesitaba remontar y ganar esas posiciones. Así que
obviamente, dentro de todo, él quizás es una pasada de cuenta, hemos hablado a veces por situaciones donde él se le obligó a hacer posiciones, y esto ha levantado polémica, incluso hasta Hamilton que metió al final, donde, con unas supuestas como recomendaciones donde le dijo a Piastri que no devuelva nunca más una, y le dice, bueno, él está en estas situaciones. Así que Primero vamos a, que vamos a Hamilton ver se cómo se da. meta primero que Hamilton se meta de lleno en Ferrari, que está dando jugo y reventó los frenos, pero ya después vamos con eso. Dale, Pablo. Sí. Pero sí, bueno, y aparte de él, el otro persona es que si, no sé, si lo de Mercedes no es, por ejemplo, una cosa puntual, puede igual afectar a McLaren, porque si se empieza a meter Russell en ahí entre 1 y 2 o entre 3 y 4, les puede empezar a restar más puntitos que a lo mejor no tenían considerados, porque no es lo mismo 2 contra 1, que dice, ya está bien, dejemos a Max ganar, a nosotros con el podio. Pero si se te empiezan a Y meter uno o hacemos dos 2-3 y Mercedes ganamos entre igual. medio, Claro. exacto. Si se te empiezan a meter otro Mercedes entre medio, le agrega un poquito más de cierto de orden a la cosa y eso podría. Sí, totalmente. Y además que todo esto va a empezar ya a aparecer declaraciones, tal como dijiste tú, de Hamilton, van a empezar a opinar grandes pilotos, ex campeones, y esto va a ir, obviamente, subiendo. Max Verstappen subió en sus redes sociales, ¿cierto? La distancia que tenía con Norris en Singapur, entonces empieza a jugar con ese juego, ¿cierto? Mental. Vamos a ver qué se empieza a dar en el día a día, ¿cierto? Y cómo lo va a manejar McLaren. Acá perfectamente los pueden dejar libres para competir, pero eso significa que podrían terminar los dos fuera, doble DNF, se acerca Max, porque si Mercedes no está ahí, Ferrari no está, Ferrari ya definitivamente parece un cuarto equipo de la parrilla, no va a estar para tampoco retrasar un poco a Max. Entonces, por lo tanto, la pelea va a estar muy, muy intensa, va a estar muy potente y vamos a ver si es que esto lo logran manejar bien desde McLaren o definitivamente esto se descontrola y termina siendo un desastre. Recordemos que Piastri está manejado por Weber, sufrió la misma situación en Red Bull, pobrecieron a Vettel en su momento, el famoso Multi-21, ¿cierto? Donde tenían que cambiar de posición, Vettel no lo respetó y aquí alguno de los dos en algún momento no va a respetar una orden. Y seguro que eso va a pasar y que finalmente va a decantar en que el campeonato de pilotos pueda irse para cualquier lado o incluso a Max Verstappen, Ah, seguro. sí. Vamos a la carrera, Pablo. Aparte del el incidente de la tercera curva, de ahí para adelante, Norris manejó bien el ritmo, acechó a Max Verstappen en el primer stint y en el segundo stint, pero ahí creo que también hay un fallo de McLaren en términos de no arriesgarse a hacerle un undercut a Verstappen, que iba con neumáticos blandos y que pecaron un poco también de precavidos, esperando después tener mejores neumáticos al final y pasarlos en pista, pero Singapur es imposible pasar en pista, y más a Max Verstappen. Entonces, también ese tipo de detalles, McLaren no los maneja bien y lo hemos visto en otras situaciones, y creo que ahí hay un error de estrategia que se ha hablado poco. Sí, efectivamente. A ver, ya la estrategia de Red Bull se vio que era subóptima, que perdió mucho tiempo con Russell con estos neumáticos blandos que no le dieron esa diferencia en la salida que esperaban. ¿Ya? Max salía por una zona más sucia, él quiso tener ciertas cosas para una entre protegerse y ver si le alcanzaba a atacar a Russell. Pero ya, claro, al empezar a manejar, empezó a perder tiempo. Y efectivamente, yo creo que McLaren sí pudo tener más ritmo ahí, tratar de buscar otra estrategia, tratar de pasarlo, porque efectivamente Red Bull alargó demasiado eso. Así que Alargó un buen ahí yo tiempo. creo que ambos dos El la triunfo a victoria a Russell, Russell, sí, o sea, McLaren tenía más ritmo para ir a buscar a Russell. En algún momento se ve un poco el al menos Lando, timing. Piastri no sé, pero Sí, al menos no, creo que sí. Piastri no tuvo ritmo, no tuvo No, ritmo, se amurró, no fue a buscar. Claro, al final se acerca, pero porque ya Max venía taponeando, venía bajando el sí, ritmo y venía taponeando a Lando, pero no tenía ritmo real. Pero sí, Lando Norris tenía ritmo para ir a buscar a Russell. Yo creo que ahí de verdad fueron muy cautos de parte de McLaren y podía perfectamente haberle hecho un undercut a Max. Y a ver, ¿cierto? Y jugaron un poco harto con eso en las radios, pero al final no lo hicieron y creo que sí, ahí perdieron una oportunidad sabiendo que la posición en pista era relevante en Singapur. Eh, Hablaste de Russell. Russell salió en pole, hizo una pole espectacular, una vuelta de sí, clasificación tremendo. increíble, Dos, increíble, y dos dos, vueltas, bueno. dos, solo que la segunda no fue tan espectacular, porque la primera nadie se la esperaba en Q3,
fue tremenda pero y, claro, clasifica con el tiempo que queda en la segunda, eh, pero fue espectacular lo que sacó Russell y después carrera, manejó en carrera aire tranquila. limpio, carrera tranquila, muy a lo Russell que de repente desaparece y Eso ¡pa! mismo. De nuevo en el podio y ahora ganó una carrera. No, impresionante. Este Russell que finalmente tiene estos destellos y que se reivindica un poco del 2023 cuando termina en el muro, cuando venía detrás persiguiendo a Norris y a Sainz en su momento. Sí. Sí, efectivamente, o sea, a ver, sabemos que Russell es un piloto confiable y siempre hemos hablado de eso. Cuando él tiene que hacer su carrera, la hace. El problema es que quizás no te emociona tanto porque Claro, no entra en esas batallas, en esas peleas, o cuando termina él, cierto, llorando mucho, sintiéndose perjudicado. Entonces, ahí es donde quizás no genera tanta empatía, pero cuando obviamente tiene que cumplir, que es como cumplir por el podio, ¿cierto? Muchas veces hablamos de que el hombre aparece en el podio, tú nunca lo viste, pero está ahí. Y ahora le tocó desde adelante, pero sí, se valora, yo creo, bastante esa vuelta. Cuando estábamos teniendo también una quali más o menos fome, sin mucha emoción, sí, con las Ferraris perdidas, efectivamente, los otros no alcanzando quizás unos tiempos pues, demasiado buenos, desaparece de la nada. Y por eso te destaco que fue porque a veces tú decís, quizás arriesgas una vez, llegando muy cerca al muro, qué sé yo, pero cuando el resto no logra mejorar, tanto, él incluso se baja si te paso. claro. Entonces, ya significa que ha llegado bien parado y tenía bien medida la cosa. Así que sí, una buena carrera y te insisto, aquí lo interesante va a ser ver si es que el Mercedes nuevamente vuelve a su posición de tercero o cuarto o le da para pelear en algún otro circuito. Mercedes que anduvo bien porque además Antonelli terminó los puntos en un sexto Sí, lugar, una carrera tranquila, peleó con Leclerc, peleó con Hamilton, con unas Ferraris que tenían problemas impresionantes en términos de freno y que les tremendo. pidieron toda la carrera, lead and coast, a ambos, Leclerc y Hamilton termina reventando los frenos a unas 2 vueltas del final, vuelta y media. Efectivamente, a ver, la estrategia de Hamilton, que al principio parecía muy rara, después le estaba funcionando, dado también obviamente porque Leclerc tuvo que ir sobre manejando. Pero claro, el problema es que Hamilton pone un stint de blandos al final, donde iba bajando más o menos dos por vuelta de lo normal, y ahí ya los frenos no aguantaron. No estaba, pero sabemos el circuito es complicado en términos de refrigeración. Y efectivamente ahí hay unos problemas de diseño, porque obligar al piloto manejar desde, no sé, vuelta 2 3 ya estar haciendo leaf and Es, coast es es absurdo. una locura. Bueno, en una vez Leclerc fue bien clarísimo y me están pidiendo hacer 200 metros de leaf and coast, ¿qué ritmo vas a tener así? Y efectivamente termina perdiendo con Antonelli porque no podía hacerlo principalmente por los temas de sobrecalentamiento, así que bueno, harta cola tirado eso también, ¿cierto? Ya salió rumores de que muchos ingenieros están un poquito complicados por las críticas de Leclerc, por un lado, de que se ha quejado más con el auto. Por otro lado, Hamilton, bueno, lo sabemos también, se ha quejado un poco más de la cultura, el desarrollo, ¿cierto? Y varias cosas más que tienen ahí. Pero claro, Leclerc ya, a diferencia de, no sé, era hace 1 o 2 años, donde, la verdad que hablábamos de que se como que le costaba imponerse en la radio. Ahora ya es pura queja, en el fondo ya Es pura carrera tras queja, es carrera. literal. Sí, totalmente. Ah, y dije que Antonelli había terminado sexto, terminó quinto, así que ahí corregimos. Pero sí, la verdad que está extraño el ambiente en Ferrari. Por un lado era Hamilton en su momento, antes del verano. Ahora ya Leclerc de vuelta del verano ha llegado mucho más agresivo en términos de, tal como se estuvo, en sus radios, sus declaraciones con respecto al equipo. Está intenso. Pablo, vámonos con ¿quién crees tú que fue el piloto del día? Apareció uno en la transmisión, no sé si estás de acuerdo. ¿Cómo va? A ver, sí, bueno, dos carreras destacadas, aparte de los de puntos, ¿cierto? Que fue ahí las de Alonso y Sainz. Eh, que fueron al final los que generaron un poquito de acción. Tú mismo dijiste antes que acá pasar en pista es bien difícil. Alonso logra un adelantamiento bien entretenido contra Hadjar, que sabemos que venía un poquito capado con potencia, pero que aún así, por dónde se mete y cómo se mete, fue bien interesante. Y al final Sainz, que también parte desde el fondo por esta descalificación que tuvieron por el DRS y logra hacer una buena carrera. Así que Don Alonso. Bueno,
Por mi lado, el piloto del día, Carlos Sainz, me voy a quedar con él. La verdad que la remontada en Singapur es compleja. Salir al fondo de la parrilla, ¿cierto? Fue ayudado por Albon también, obviamente. Hay juego de equipo por Williams, pero muestra también que está cómodo con el auto. El fin de semana pasado, ¿cierto? En la carrera anterior hizo este podio. Entonces, va como en ascenso al parecer Sainz, así que ojalá que siga así, me cae muy bien. Así que esperemos que pueda terminar cerrando un buen año. Y también creo que además lo de Alonso está bien exagerado por la radio, donde soy el rey de la no sé qué, de los adelantamientos, y resulta que adelantó a Hadjar, bueno, cuando venía con el motor medio malo, así que sí, bien, fue buena la maniobra, entretenida, pero y nos dio espectáculo, pero claro, el auto venía casi perdiendo, ¿cierto? Tampoco tanto. Eh, medio segundo por vuelta, bueno, es harto, no es poco, claro, que iba a ser pobre Hadjar. Así que por ese lado, no se lo doy a Alonso. Pero vámonos con los que no corrieron, Pablo, este fin de semana. Yo creo que hay hartos candidatos en Singapur. Sí, hay uno que ya viene, y lo he repetido varias veces, Gasly, no sé qué está haciendo, viene perdiendo, hemos dicho, Franco se le ha acercado bastante en ritmo, tanto en quali como en carrera. Ha seguido teniendo algunos incidentes por ahí, pero Gasly está bastante perdido. Hülkenberg un poco lo mismo, también Sí, viene bien raro, tuvo también ahí siento que te hace un trompo por no pegarle con la Pinto, también termina como muy atrás, terminan a una vuelta. Así que por ahí van mis tiros. sí, yo me quedo con Hulkenberg. La verdad que viene como de capa caída. Por Toreto ha hecho mejores clasificaciones en otras carreras. No está cortando ahí como el feeling, Nico. Y en lo de Singapur, de verdad que mal, casi se lleva puesto a Colapinto, por suerte lo evita, pero no tuvo ritmo, no lo vimos, la verdad que mal. Y hablando de Colapinto, la verdad que dentro de todo fue una buena carrera de Franco, pero el Alpine de verdad se está cayendo a pedazos. Sí, efectivamente, o sea, el auto no da mucho más. Acá, obviamente, donde quizás no es un circuito de velocidad punta, logra hacer un poquito más de cosas. Y bueno, bueno, Hülkenberg después se queja de que Franco en esa maniobra frena muy antes, que le trató de hacer casi como un break testing. Ojo, ojo ahí. Pero bueno, trató de defender un poquito dentro de lo que podía. Claro, Y bueno, se sigue hablando de los temas sobre su renovación también. Sabemos que Briatore ha dicho estas cosas. Él salió hace poco hablando de que confía mucho en lo que aprende, bla, bla, bla. Lo que está claro y lo que dijeron es que o es Colapinto o sería Polaron, claro, no hay más. descartando un poquito a Jack Doohan y también traer un piloto afuera. Así que bueno, también se habla de que Doohan estaría buscando ahí otra oportunidad en Haas y qué sé yo. Pero bueno, yo creo que es más o menos si sigue sacando este ritmo que es batiendo a Gasly, que ya lo dijimos un tiempo, es un piloto que le renovaron y que se supone que es como el ancla del equipo, el número uno. Así que mientras se mantenga dentro de sus tiempos, de su ritmo y superándolo, yo creo que va a asegurar la renovación de acá a fin de año, a pesar de que sigue sin sumar puntos, sigue siendo el único piloto que no tiene punto en el campeonato. Así que lo de Alpine es de verdad horrible. Puede que en alguna carrera vuelvan a aparecer, pero esta podría haber sido una, pero la verdad que no les está dando el auto. Probablemente cero evoluciones, no se sabe mucho tampoco lo que tienen, así que nada, horrible lo de Alpine. Próxima carrera, Austin, eh, carrera que deberían andar muchos muy bien. Ferrari debería, en el papel, ¿cierto? Deberían andar bien, McLaren también, Max con Red Bull y la mejora va a andar bien. Eh, Vamos a tener esta pelea. Mercedes es una incógnita porque ellos mismos declararon, no tienen ni idea por qué tenían ritmo en Singapur, cuando supuestamente con calor el auto no funciona. Entonces, es una incógnita. Así que va a estar bien peleado, creo yo, este final de año. No vamos a tener mucha claridad quién va a andar bien en qué circuito o quién va a ser Sí, realmente dominador. Un poco eso. efectivamente, porque no tenemos claro también quién se está guardando algunas cosas, como dijimos, hay algunos que dicen que van a querer seguir evolucionando hasta el final, otros que ya pararon, entonces es difícil que un McLaren ahora se ponga, por decirlo así, a decir, ascendamos, hagamos cosas nuevas, que va a haber que eso, esperar si es que Red Bull tiene alguna cosita guardada, si es que Mercedes tiene algo guardado. De Ferrari yo no sé si irán a retroceder quizás alguna versión un poco anterior, porque hemos visto que esto, no sé, los cambios que se hicieron post parón no han resultado, pero
Pero absolutamente bueno, nada. está difícil, está difícil. Así que, queridos amigos, nos vemos después de Austin, Texas, que es en 2 semanas más, y que viene todas las carreras en el continente americano, así que en Estados Unidos, Austin, luego México, Brasil y luego Las Vegas. Así que cuatro, y que van a estar en nuestro horario, ¿sí? Así que aprovechar ese horario de tarde para ver ahí con los amigos, con un asado, la Fórmula 1. Así que síganos acá como siempre, en nuestro canal y gracias por todo el apoyo. Que estén muy bien, nos vemos después de Austin. Chao, chao. Chao.